Muy bien, bueno, dice la escritura, voy a complementar, gracias amada, qué amable. Vamos a complementar un poquito. Dice: bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente y misericordioso y justo, y el hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vean sus enemigos su deseo. Reparte a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá, y el deseo de los impíos perecerá. Bien, en este salmo, es un salmo muy especial porque nos muestra una serie de beneficios al hombre que tiene temor de Dios. Una de las cosas, o en los tiempos que estamos viviendo, es que mucha gente ha perdido lo que es el temor a Dios. Y el temor a Dios no es otra cosa más que reverencia, es tener un respeto. Temer a Dios, mis amados, significa estar con el Señor, reverenciarlo, obedecerlo. ¿Cómo? Obedecerlo. Entonces, algo que se ha perdido es ese respeto, esa reverencia o esa obediencia a Dios. Y por causa de apartarse al Señor, un pueblo perece. El profeta Oseas, en un tiempo Israel se apartó del Señor, y él dijo: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Dice: porque se apartaron de la ley del Señor, entonces ya ahora me apartaré y me olvidaré de sus hijos, de su descendencia. El apartarse del Señor comienza con ir perdiendo el temor a Dios. Cuando tú comienzas a perder el temor, cosas van a venir a tu vida y te alejarás y te irás apartando, y las cosas que tú haces se te harán fácil y podrás decir: pues es que al cabo no pasa nada, no sucede nada, y yo veo que vivir mi vida, mi forma, mi manera, pues me resulta bien. Lo que no sabes es que hay caminos que al hombre parecen buenos, que parecen correctos, pero al final de ellos son caminos de muerte. Y el Señor dice: delante de ti pongo el bien, pongo el mal, pongo la vida y pongo la muerte. Y dice el Señor: escoge pues tú la vida para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. El propósito de la obediencia es que Dios desea bendecirte, Dios desea multiplicarte. El problema es cuando perdemos esto. Ahora, en el primer versículo dice: bienaventurado el hombre que teme al Señor. Ahora, esto es importante, esta palabra bienaventurado. La palabra bienaventurado viene de una raíz griega que es Makarios, y Makarios significa ser sumamente bendecido, ser de una forma multiplicado, muchas veces gozoso, ¿sí? Bienaventurado, feliz, doblemente afortunado, dichoso, bendecido. Entonces Dios llama así a aquellos que tienen temor a Dios. Dice: bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Así que si hay temor en nuestra vida, esa reverencia, esa dedicación, ese respeto, esa obediencia a Dios, pues muchas cosas son las que podemos lograr en nuestra vida, ¿sí?, al hacer esto. Entonces es importante que aprendamos qué es eso de tener temor al Señor. Tendremos muchas cosas a nuestro alcance, muchas bendiciones, si nosotros vivimos en obediencia a Dios. Mire, es tan increíble, usted lo puede experimentar. Nosotros en consejería, a través de los años, y también lo compartía un pastor que también muy experimentado, que es el pastor amigo ya en Oaxaca, Elías Betanzos. Él una vez nos compartía, platicando con él, que en su experiencia, cuando lo iban a ver, había muchos hombres, sobre todo en consejería de varones, venían con él
muy tristes porque les estaba yendo mal, perdían el trabajo, perdían familia, perdían una serie de cosas, nada les salía bien. Y lo primero que les decía era: ¿estás viviendo en adulterio? Y le decían ellos: la verdad que sí. Entonces, cuando tú vives en un quebrantamiento a la obediencia a Dios, el resultado de esto es lo que dice Deuteronomio 28. Primero te habla que si tú eres obediente a los mandamientos que Dios te prescribe hoy, dice que vendrán a ti todas estas bendiciones, y habla que serás bendito en tu salir, en tu entrar, en tu arteza de amasar, tu harina y tu aceite no será escaso, tu ganado, tus ovejas, bendito serás en el campo. Y habla una serie de hermosas bendiciones cuando te conectas a la voluntad de Dios y le obedeces. Hay cosas que vienen a tu vida y Dios comienza a abrirte camino y empiezas a ver el favor de Dios sobre tu vida. Pero si tú te desconectas y comienzas a quebrantar los mandamientos de Dios, dice que todas las plagas que envió a Egipto, toda maldición, dice, por consecuencia vendrá a tu vida. Y mucha familia, tanto hombres como mujeres, porque también mujeres, tengo el caso reciente de una persona que se apartó del Señor, que se regresó al mundial, y ya recientemente le acaban de dar las gracias en su trabajo. Y hay cosas que vienen y empiezan a cerrarse las puertas, empiezan a cerrarse las oportunidades por causa de no ser obedientes y que el temor de Dios se haya apartado a nuestra vida. Sí, yo creo que más de alguno pues nos ha pasado. Es como en casa, el hijo, ¿verdad? Te portas mal, ni modo que te premien tus papás, ¿verdad? Porque te portas mal. ¿O habrá papás que premien a los hijos cuando se portan mal? ¿Verdad que no? Pues haríamos mal, estaríamos locos, estaríamos enseñando mal. Pero cuando un hijo es obediente, un hijo hace sin cuestionar, sino que es obediente, lo mandas por las tortillas o por un refresco, le dices limpia o lava esto, y lo hace con una actitud buena, y tú ves que te honra también, y que pues que cuando pide algo, ¿qué no le darás a tu hijo, verdad? Tú eres un papá que dice: ¿sabes qué? Esto se lo puedo dar porque es buen muchacho, sé que puedo confiar en él, sé que va a hacer buen uso de los recursos, y empiezas a confiarle las cosas. Lo mismo es con Dios. Cuando tú te conectas a su corazón, cuando tú le obedeces, cuando tú caminas a sus mandamientos, Dios comienza a bendecirte, porque dice Apocalipsis que Él es el que tiene las llaves de David, que cuando abre una puerta nadie la puede cerrar, y cuando la cierra nadie la puede abrir, porque cuando Dios te bendice nadie te puede quitar la bendición, que es lo que dice aquí. Muchos te van a envidiar, muchos van a crujir sus dientes por causa de la bendición que Dios derrama sobre tu vida. Y una persona que es obediente es porque el temor de Dios está en su corazón, y a eso Dios le llama bienaventurado. Ahora, hay una escritura que me gustó mucho, dice Job capítulo 28 verso 28, dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, y el apartarse del mal, que es la inteligencia. Entonces, tú quieres ser sabio para esta vida, quieres tomar buenas decisiones, quieres que la bendición venga a tu vida, necesitamos sabiduría. Pero esta sabiduría comienza con el temor al Señor. Es decir, cuando tú le das reverencia, le respetas, le honras, le obedeces y te conectas a su voluntad, entonces el temor del Señor está en tu vida, y al haber esto comienza a haber sabiduría en tu corazón para conectarte a la voluntad de Dios, y tu vida comience a cambiar. De hecho, el libro de los Proverbios o quien escribió Proverbios nos muestra una serie de bendiciones que vienen cuando el temor del Señor está en tu vida. Y te voy a nada más leer algunos. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 10 verso 27 dice así: el temor del Señor aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. ¿Y qué verdad es esta? Alguien que camina en desobediencia, alguien que anda en malos caminos, su vida es que se acorta. Fue lo que Dios hizo cuando el hombre vio que la maldad se había multiplicado sobre la tierra. Dijo el Señor: ya no pueden vivir tanto tiempo, porque imagínate nada más, tan llenos de maldad. Y dice que ahora sus días eran 120. Dice 80 van a llegar, y los robustos 120 días. O
sea, la vida del hombre es 80 años. Y si eres robusto y permaneces como Caleb, llegarás a los 120, ¿verdad? Si bien te va. Entonces, ¿por qué? Por causa de la maldad. Pero cuando tú obedeces, cuando tú haces bien y tu vida tiene fruto, el Señor aumenta tus días. Dice, por eso está diciendo aquí que el hombre, dice, que tiene temor del Señor, sus días serán aumentados. ¿Cuántos quieren vivir bien? O sea, no que seas más viejo, sino que vivas más de años, pero bendecido, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Entonces, dile el que está a tu lado, que el Señor, el temor del Señor esté en tu corazón. Amén. Otro proverbio dice en el capítulo 14, verso 26, dice: en el temor del Señor está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. ¿Qué va a haber una persona que tiene temor del Señor? Una vida de confianza, y va a tener esperanza en sus hijos. Es decir, sabrá que su descendencia será bendita en esta tierra. Amén, amén. Otro proverbio dice en el capítulo 15, verso 16: mejor es lo poco con el temor del Señor que el gran tesoro donde hay turbación. O sea, en pocas palabras, lo que está diciendo es que lo poco con el temor de Dios es mejor que lo mucho sin Él. Amén, amén. Así que esto es también de mucha bendición. Proverbios 19, 23 dice: el temor del Señor es para vida, ¿sí? Y con Él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. Es decir, tendrá una vida libre de males, ¿sí? Libre de males. Ahora, esto no quiere decir que serás intocable o que no te vayas a tener sufrimientos o luchas o pruebas. No, estas vendrán como parte de un proceso de crecimiento a tu fe y a tu vida espiritual. Pero al final tú puedes saber que Dios no te va a dejar ni en el proceso, y mucho menos, ¿verdad?, a que tú perezcas, sino al contrario, al final de ello Dios te va a multiplicar, como lo hizo Job, ¿verdad? Perdió aparentemente todo, hasta la salud, pero al final dice que Dios le restituyó y le multiplicó al doble de lo que él tenía, porque ese es nuestro Dios. Entonces ve todos los beneficios que hay cuando el temor de Dios está en nosotros. Entonces es difícil creer que una persona que no tenga el temor del Señor no pueda prosperar, y los suyos también. Así que es importante, ¿verdad?, que este temor esté en nuestro corazón. Y quiero hablarte 3 puntos nada más acerca de lo que dice el Salmo 112, solamente 3 puntos a manera introductoria de nuestra serie, para que tú sepas lo que Dios hace cuando tú caminas en Él. Y el primer punto, si me lo pones ahí, es que, vuelvo a repetir, dice el Señor, y te lo tengo que reiterar, que cuando tú caminas en el temor, seremos bienaventurados, ¿sí? Doblemente afortunados, dichosos, bendecidos. Es decir, toda persona que teme al Señor, será imposible que pueda tener una vida infeliz, ¿sí? Y si todavía no eres feliz, es que Dios todavía tiene que trabajar contigo, porque todo aquel que vive en el temor del Señor, la consecuencia de eso es que va a tener una vida de gozo y de felicidad. Amén, amén. Así que esto es muy importante. Esta palabra bienaventurado es que Dios la utiliza, de la raíz griega Makarios, ¿verdad?, la utiliza cuando Dios quiere multiplicarte. Y mis amados, hoy yo creo que son tiempos que tenemos que meditar acerca de esto. Tenemos que ser gente bienaventurada. Ahora, el Salmo capítulo 1, verso 1 dice bienaventurado. Usa esta misma palabra Makarios en este versículo. Dice: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla ni en camino de pecadores andado, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, menciona 3 cosas por los cuales Dios le llama a una persona bienaventurada. Como dije, bienaventurado número 1, el que no anda en ¿qué? Es decir, que no anda
buscando consejo en cualquier persona. Muchas de las cosas que nos equivocamos erróneamente y que después hasta nos metemos en camisa de 11 varas es cuando nosotros le contamos nuestras cosas a gente equivocada, cuando buscamos el consejo de gente que no tiene temor a Dios, cuando vamos con la vecina chismosa o con las familias. A veces queremos desahogar lo que nosotros tenemos en el corazón y se lo contamos a gente equivocada, y aún en nuestra propia familia luego andan hablando de nosotros y nos andan criticando y andan diciendo que no hacemos las cosas bien, y que de la familia dicen, mira, y dice que es cristiano y mira, está peor que nosotras, y empiezan a hablar una serie de cosas porque no hay sabiduría, ¿sí? Y luego te acercas con gente que no tiene temor a Dios y ni que conoce a Dios, y vas y le quieres pedir consejo. Y una persona así no puede operar correctamente. Por eso dice el Señor, bienaventurada una persona que no anda en consejo de malos. Otra característica es aquella persona que no anda en camino de pecadores. Una de las naturalezas que tiene el hombre es que queremos ser aceptados. La aceptación es muy importante para la vida del hombre, y por eso muchos jóvenes que no tienen identidad porque tienen una familia o crecen en una familia disfuncional donde no hay un padre, son despadrados, ¿verdad? Así dice un pastor, son despadrados, y otros no tienen madre. Y bueno, ya se imaginará cómo es, ¿verdad? Dice que a causa de cualquiera de ellos los hijos pierden identidad, y es lo que hace el adversario, tratar de dividir a las familias, porque un reino dividido, dice el Señor Jesucristo, no puede prevalecer. Y una familia dividida no puede operar y no puede funcionar. ¿Y quiénes son los que llevan el peso de eso? Los hijos. Y los hijos, lo primero que el diablo hace es destruir su identidad. Y para colmo, pues en esa destrucción, un muchacho, un joven busca la aceptación de alguien o de un grupo de personas para sentirse aceptado. Y si no tiene el consejo del padre o de la madre y no están ahí presente con ellos, van a ir con cualquiera, y entonces dice que pueden tomar un camino. Y como te decía en la oración, hay caminos que al hombre parecen buenos, pero el final de ellos son caminos de muerte. ¿Y cuántos de ellos toman malas decisiones por acercarse con gente que no conviene? A la gente que escucha y abre su oído para precisamente tomar buen consejo, Dios le llama que es bienaventurado. Y bienaventurados aquellos que no andan en caminos de pecadores, ¿sí? Entonces tenemos que guardar nuestros caminos. Dile al que está a tu lado, tienes que fijarte por dónde vas, que Dios te muestre el buen camino, ¿sí? Y luego le llama a aquellos que no se han sentado en silla de escarnecedores. ¿Qué es un escarnecedor? Alguien que se burla, alguien que critica, alguien que está siempre hablando de los demás, ¿sí? Una gente que no tiene nada bueno que hacer, siempre estará hablando de males. Hay una imagen que comparto muy seguido, que tengo por ahí en Facebook, y luego de vez en cuando la pongo para mí en mi perfil. Es que dice que las mentes grandes, ¿sí? hablan de proyectos, hablan de propósitos, hablan de cosas buenas, de utilidad. La gente de una mentalidad mediana dice que habla de eventos, pero una mente pequeña, mediocre, va a hablar de los demás, ¿sí? Y esos son los que se sientan en silla de escarnecedores, aquellos que solamente dicen, vamos a juntarnos, te invito a mi casa, vamos a tomar un café, y empiezas a hablar mal de una autoridad, empiezas a hablar mal de otras personas. Hay gente que acostumbra a hacer eso, ¿verdad? Que tiene ese deseo de hablar mal de los demás, que se junta e invita a otros para que comiencen a hablar mal. Apártate de ellos. Si tú haces esto, ¿verdad?, te apartas de esas cosas, Dios dice que te llama bienaventurado. Amén, amén. Entonces hay que obedecer. Ahora, número 2, ¿qué otra cosa nos enseña este salmo? Dice que en sus mandamientos hay que deleite. Dice el Salmo 48, Salmo 40, verso 8, dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El Salmo 1 también conecta la bienaventuranza con lo que dice el verso 2. Dice: en tu ley está mi delicia, en la cual medito, ¿cuándo?
de día y de noche, de día y de noche. ¿Sí? Entonces lo que Dios te habla, lo que Dios te dice, mira, esto no te conviene. El apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Hay cosas que Dios te dice, no hagas esto, no hagas otro. Una persona que tiene delicia en la palabra no lo ve como una prohibición, lo ve como una delicia. Sí, una delicia, es un deleite para ellos cumplir y agradar a su Dios. Es decir, que cuando viene el mandamiento hay un placer, hay un ¿qué? Un placer. Sientes un gusto por hacer las cosas que Dios te ordena hacer. Hay un deleite, el servir a Dios, el hacer las cosas para Dios, venir a escuchar su palabra, venir a escuchar su consejo, reunirme cada vez. No es aquel que dice, ay, tengo que ir a la reunión de hogar, ay, tengo que ir a la reunión general, ay, tengo que lavar sillas, ay, tengo que ahora me tocó cuidar el estacionamiento, ay, ahora me toca la cocina. No, una persona cuya corazón está en el temor del Señor desarrolla un deseo vivo por hacer la voluntad de Dios y poder servirle con placer y con gusto. Sí, siente una gran satisfacción. El hecho de venir aquí no nos debería de pesar. El hecho de hacer algo para Dios, mi amado, no nos debería de pesar. Venir a cada mes a los tiempos de adoración no debía ser algo pesado, sino un deleite. El venir a cantarle a Dios, agradecerle a Dios, adorar a Dios. Cada una de las cosas que Dios nos hace resulta ser una delicia. Viera qué hermoso es cuando digo, ay Señor, cómo disfruto esos tiempos de intimidad contigo, esos tiempos cuando hablo contigo. Ayer simplemente no hice nada, hice una breve oración y Dios me llevó a ver algunas cosas cuando estaba yo meditando, y hubo un quebrantamiento en mi corazón. Terminé a moco tendido porque sientes tan fuerte su presencia, y el orar se convierte en tu delicia, y no terminas hasta decirle, Señor, cuánto te amo, Señor, cuánto te anhelo, Señor, no te apartes de mí, Señor, perdóname por cuántas veces yo me he equivocado, cuántas veces yo he fallado, Señor, no quiero vivir como lo hacía antes, ayúdame a tener una vida diferente, quiero agradarte en todo lo que haga. Y entonces me llevó a un quebrantamiento, y eran las 2 de la mañana del día de hoy. Estaba yo llorando, quebrantado, ahí delante de Dios, agradeciéndole tantas cosas que Él ha hecho conmigo. Y mi amado, eso debiera ser un deleite en cada uno de nosotros, una delicia poder conectarnos con Dios. Pero eso solamente te lo va a dar cuando Dios se convierta en tu prioridad, y tu temor y su temor esté siempre en ti. Que aunque estés en un lugar apartado, sabes que aunque nadie te vea, Dios sí te ve en todo lo que haces. Y eso es reverenciar, respetar y obedecer a Dios, mi amado. Y entonces hay una delicia. No será una carga obedecer al Señor. Si alguien te da, o incluso una autoridad te da un mandamiento, no va a ser una carga para ti. Porque dice que nosotros, cuando nos encargan algo o hacemos algo para alguien, dice que no lo hacemos para ellos, sino que debemos hacerlo como para Él, Señor. Sí, como para Él, Señor. Entonces, mi amado, y número 3, este es algo poderoso. Dice que cuando el temor del Señor está en nosotros, dice que nuestra descendencia será ¿qué? Poderosa. ¿Cuántos quisieran cambiar el destino de sus generaciones? Tal vez por muchos años tu abuelo, bisabuelo, tatarabuelo y toda tu generación anterior fue pobre, pero tú no tienes por qué vivir así. Porque dice el Señor que Él se dice pobre para que tú fueras enriquecido. Hoy tú puedes cambiar la historia de tus generaciones. Hoy tú puedes ser un pilar donde digas, hasta aquí llegó la pobreza, hasta aquí llegó la maldición, hasta aquí llegó las limitaciones, hasta aquí llegó la austeridad. Mi Dios cambiará pues mi destino y a mis generaciones. Y es lo que dice aquí en el verso 2 al 5. Dice aquí, dice su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre.
Wow, dice: resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. Y mira lo que dice el verso 5: el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Entonces, un hombre, una mujer que decide voluntariamente someterse a Dios, que su temor esté en Él, nunca va a dejar de ver la mano del Señor, su bendición sobre su vida y sus generaciones. Habla aquí de su descendencia. ¿Quiénes son su descendencia? Sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, todas sus generaciones. Dice que serán personas de influencia. Una persona poderosa es alguien que tiene influencia. Amén, amén. Diga conmigo: una persona que tiene poder es porque tiene influencia. Puede influenciar. Que tus hijos sean gente de influencia. Dice también que tendrán en sus vidas el deseo de temer a Dios como lo hicieron sus padres, ¿sí? Muchas veces, mis hermanos, ni nos imaginamos, no pensamos en el daño que nosotros podemos hacerle a nuestros hijos cuando por alguna cosa nos queremos apartar del camino del Señor. Es lo que te decía, yo acabo de esta persona, dice, ya le dieron gracias, ya le despidieron de su trabajo, pero lo más triste es cuando veo que se jala también a sus hijos en el ambiente, en las cosas que está haciendo equivocadamente, se está jalando también a sus generaciones. ¿Cómo crees que vayan a terminar sus hijos? Pues de la misma forma y de la misma manera, ¿sí? Y qué triste es ver que no progresan, ¿sí? Cuando se apartan del camino del Señor. Otra de las cosas es que dice, fíjate, yo te decía que hasta aquí tú puedes decirle, hasta aquí se termina una vida de limitación y de pobreza. Dice que bienes y riquezas hay, ¿dónde? En su casa. Bienes y riquezas, ¿dónde hay? En su casa. Imagínate que cuando tú desarrolles, que el temor de Dios esté en tu vida, comiences a obedecerlo y a conectarte a su voluntad, Dios va a comenzar a prosperarte, Dios va a comenzar a bendecirte, Dios te dará la sabiduría para que puedas administrar cada peso que viene a tu mano. Dios te va a enseñar, porque dice la palabra que hasta el más tonto, bueno, la versión Jorge habla hoy, dice hasta el más burro, Dios lo hace sabio. Dios lo hace sabio. ¿Por qué? Por su palabra. Y Dios tiene tantos principios, mi amado, que te puede ayudar a ser bendecido. Bienes y riquezas. Mi amado, te pudiera contar tantos testimonios cuando tú obedeces a Dios, como de una forma sobrenatural Dios te ayuda, Dios te bendice, Dios comienza a abrir puertas. De repente las cosas comienzan a fluir, la bendición comienza a fluir, como las cosas que parecían que estaban cerradas, Dios comienza a abrir puertas y viene la bendición sobre tu vida. Y entonces los bienes y las riquezas comienzan a fluir, ¿a dónde? En tu casa. Amén, amén. Qué padre que tú puedas. Y no solamente se queda con eso, ¿verdad? O sea, dice más adelante que ese hombre desarrolla algo que se llama misericordia. Y es tanta la abundancia que Dios puede traer a tu vida cuando tú obedeces, cuando tú honras a Dios, que no solamente te quedarás con bienes y riquezas. Dios te dará no solamente suficiente, sino que te hará sobreabundar para que la misericordia de Dios esté sobre tu vida y puedas prestar a otros. Dice la palabra, quien presta al pobre, a Dios presta. ¿Cómo dice la palabra? Quien presta al pobre, a Dios presta. Pero ¿cómo va a prestar a alguien que no tiene lo suficiente? Apenas tiene para sí mismo y a veces ni le alcanza. Pero cuando tú fluyes en el temor del Señor, cuando fluyes en la obediencia a Dios, búscame Deuteronomio capítulo 28 verso 1, la versión NTV, por favor, y comienzas a fluir en estos principios. Es tanta la bendición, mi amado, que puedes tener para prestar, ¿sí? Para prestar. No es para que atesores, sino para que también puedas ayudar a otros. Y mira, quiero que te lleves esto en tu corazón. Deuteronomio capítulo 28 verso 1, en la versión NTV, dice: si obedeces al Señor tu Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Obediencia. Si obedeces al Señor tu Dios en todo. ¿En qué? ¿En qué? No en lo que te conviene. Porque a veces solamente obedecemos en lo que nos conviene y no en todo. Dice: Señor, te puedo obedecer en todo, pero no me pidas que te dé, porque esto no, esto es mío.
o en algunas cosas, ¿verdad?, manejamos a conveniencia. Pero si tú obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego, ¿cuándo? Hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todos los demás, de todas las demás naciones del mundo. A mí me impresiona ahorita que está de moda. Bueno, siempre ha estado en guerra, pero ahorita que está con varios frentes peleando Israel, como una nación tan pequeña, yo creo como del tamaño del estado de Tlaxcala, si no es que Tlaxcala es más grande, puede soportar el embate de varias naciones. Y esto no es de ahorita, es de ha sido por muchos años. Cómo Dios lo provee, cómo Dios lo tiene en un lugar de honor en el mundo. Pónmela de nuevo, por favor. Y dice aquí que el siguiente dice que te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Dice el Señor que cuando obedecemos, Él nos pondrá arriba y no abajo. Serás cabeza y no cola. Sí, no cola. Dice, adelante. Dice, si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Adelante. Tus ciudades y tus campos, ¿cómo serán? Es decir, todo lo que tú tengas, Dios lo va a bendecir. ¿Sí? Todo lo que tú tengas, Dios lo va a bendecir. Me han dicho, pastor, ¿puede bendecir mi casa? ¿Puede ungir mi carro? ¿Puede ungir mi bicicleta? ¿Puede ungir mi moto? Bueno, está bien, lo puedo hacer y podemos orar, pero lo único que va a cubrir tus bienes es la obediencia a Dios. Amén, amén. No es el agua bendita, no es el trapo mágico el que va a cuidar tu carro, es tu obediencia a Dios. Sí, cuando tú amas a Dios y tú lo obedeces, Dios te guarda. Hace unos 15 años, veníamos mi esposa y yo tenía un bolchito muy bonito, me gustaba mucho, un rojo así vivo, así como esos deportivos, ¿verdad? Ese carro lo había sacado de agencia, Dios me permitió haberlo sacado de agencia, y veníamos de Morelia, veníamos de, ¿cómo se llama? Uriangato, Moroleón, veníamos, pero hacia Celaya, y que agarré el camino por Yuriria. Y recuerdo que íbamos adorando a Dios y traía una alabanza, ahí íbamos cantando y todo, cuando de repente el Señor me muestra en una visión como una película, ¿verdad? Cuando veo que un carro se viene hacia nosotros, y entonces lo que inmediatamente veo a la derecha, un pedacito así, unos cuantos metros de una saliente donde yo me pude meter, y esta ahí acababa. Detrás de mí venía una Blazer nuevecita, una Trailblazer muy bonita, color negro, pero como muy desesperada, queriéndome rebasar, y no podía, porque hay una bajada, subiendo ya de Moroleón a la bajada, pues son puras curvas, y no podía hacerlo. Entonces pues como que trataba y no podía, y cuando llegamos a la zona recta me rebasa. ¡Bum! Y entonces voy manejando mi bolchito, cuando de repente escucho un estruendo, ¡paz! Iba volando un montón de cosas, y el coche, la Trailblazer que va adelante, se frena, se amarra y se hace esto cuando ve una Suburban que va directo a nosotros. Y, o sea, iba así patinando, así como si tuviera ahí jabón, así deslizándose, mantequilla, así deslizándose de lado la Suburban. Cuando veo eso, inmediatamente veo el mismo acotamiento que Dios me mostró en visión, y ahí me cuelgo, ahí me cruzo y me paro. Cuando hago esto, la Suburban pega en la cola de la Trailblazer y la avienta hacia el campo, y se viene hacia el otro carril. O sea que yo venía así, me hago así, pega como carambola y se va hacia los otros carros, le pegó otro carro, todo, y ya me vuelvo a meter. No, hombre, pisé vidrios, pisé micas, pisé una defensa, y ya ves las llantitas del bolcho, y pasé en medio de un montón de cosas. No le pasó nada al carro, no se me ponchó una llanta. Cuando voy pasando, el de la Trailblazer quedó en el campo, porque era una zona de campo, y lo volteé a ver y me ve, y nada más mueve la cabeza como diciendo, ¿para qué fregados te rebasé? ¿Verdad? Y pasé, creo que bendito Dios no hubo nada, ningún lastimado, muerto, simplemente fue el choque. Chocó con una Nissan de estaquitas, esa Suburban, y pasé en medio de todo el desastre. Y de repente después de que reaccioné, me empezaron a temblar las patitas, porque sí es impresionante. Pero fuimos dando gracias a Dios, ¿sí? A mi carro no le pasó absolutamente nada, ¿sí? A mi carro
no le pasó absolutamente nada. Y eso solamente Dios lo puede hacer. Mire, a veces somos muy malagradecidos. Ay, Señor, pero ¿por qué no me bendices, mi amado? Dios te guarda de que tu refrigerador no se descomponga, que tu lavadora no se descomponga, que tu gas no se termine pronto. O sea, Dios hace tantas cosas cuando tú eres generoso y obediente. Mire, yo veo la mano de Dios. Hay veces que digo, ay caray, porque pues todos pasamos por etapas, porque estamos pagando una cosa o estamos ahorrando para algo, donde a veces nos tenemos que apretar poquito el cinturón, o hay cosas que tenemos que pagar, ¿verdad? O tenemos que juntar para que se complete bien la renta de un lugar de los que estamos. No lo sé, hay tantas cosas. Pero vemos la mano de Dios, o sea, que evitamos que a veces gastemos de más. ¿Cómo puede rendirte la gasolina? ¿Cómo puede rendirte tantas cosas? Y eso no lo vemos, ¿sí? No lo vemos. Ha habido ocasiones cuando andamos mal, apenas se te descompone la licuadora, cuando se te descompone el refrigerador, ¿sí o no? O se te descompone el horno de microondas, o ya se te descompuso el carro y son quién sabe cuántos miles de pesos, ¿sí o no? No pasa así. Pero cuando la bendición de Dios está, tú fluyes en la obediencia a Dios. Dios se encarga de hacer cosas. Dios se encarga de acomodar las situaciones para que tú sigas adelante. Y eso tenemos que vivirlo. Y qué bendición que cuando, por eso titulamos aquí, bendecidos. ¿Cómo se tituló? Abundantes. No vas a tener una vida abundante, ¿verdad? Y ser que es abundante, sí, y bendecidos, si tú no, el temor de Dios no está en tu corazón. Pero si tú hoy te decides decirle al Señor, Señor, quiero obedecerte, quiero conectarme contigo, a partir de hoy quiero obedecerte en cada de las cosas. Wow, cada una de las cosas que tú me permites hacerlo, yo voy a ver cómo tú vas a obrar a través de mi vida. Mi amado, dice que cuando estamos bien con el Señor, aún con nuestros enemigos, nos hace vivir en paz, ¿sí? Aún nos permite vivir en paz. Porque a veces no sabemos cuánta gente envidiosa hay alrededor de nuestra vida, que ni siquiera te imaginas y que está buscando hacerte daño, aunque tú no lo crees, ¿sí? El mismo salmista David, él lo dijo: Señor, no entiendo, a muchos ayudé, a muchos bendije, y se han levantado contra mí, su mano está sobre mi vida. ¿Qué les he hecho?, dice David. ¿Qué les hice más que ayudarlos y bendecirlos? Y ellos se han vuelto contra mí. Porque cuando sucedió eso, cuando tú pecas, cuando tú te desconectas de su voluntad, hasta salen enemigos por las piedras, debajo de las piedras salen, comienzan a hacer eso. Mi amado, es increíble, sí, es increíble. Cuando los egipcios, ¿verdad?, no obedecieron al mandato de Dios de dejar libre al pueblo de Israel, ¿qué salieron de la tierra? Piojos. ¿No salieron piojos? No salieron animales, no hubo plagas. Ese es un tipo de resultado de maldición por causa del pecado. Y hay veces que no entendemos los porqués. Pues es que cuando hay desobediencia, vienen cosas a nuestra vida que a veces no entendemos. Pero no entendemos porque no queremos ver que hemos hecho las cosas mal. Por eso hoy Dios quiere llevarnos a que entendamos que el temor debe estar siempre en nuestro corazón. Que cuando tú salgas de aquí, sepas que Dios va siempre viéndote, que Él es omnipresente y que Él ve todo lo que tú y yo hacemos. Amén, amén. Amén, amén. Todo. Así que quiero concluir con esto diciéndote solamente que hay bendición, hay prosperidad, y por si fuera poco, aparte de esto, tu corazón estará siempre firme. No tendrás temor, dice aquí la palabra, el cual no resbalará jamás. No vas a resbalar, dice, no tendrás temor de malas noticias. Tu temor estará siempre firme, confiado en el Señor. Asegurado está su corazón, no temerá. Aunque digan y pase lo que pase, sabes que Dios está contigo. Y antes a Dios no los va a sorprender nada. Sí, hay gente cristiana que vive en la zona de Valencia. ¿Cuántos supieron que hubo un desastre que cayó en esa zona de Valencia? Que cayó toda la lluvia de todo un año en un solo día. Hoy si tú ves imágenes, parece apocalíptico cómo quedó Valencia con todo esto que sucedió, ¿sí?
con todo lo que pasó. Pero la pregunta es, ¿esas cosas sorprenden a Dios? No, Dios sabe que van a suceder, Dios sabe que van a pasar, pero Dios siempre está en control de toda la situación. Y aún en medio del desastre, Dios guarda a sus hijos. Amén, amén. Dios guarda a su pueblo. Así que, mi amado, nos conviene estar bien con Dios. Nos conviene que su temor esté en nosotros. Así es, nos conviene. Y finalizo con un verso. Ponme Deuteronomio capítulo 14, verso 23, por favor. Y con esto ya termino. Deuteronomio capítulo 14, verso 23. Dice así: lleva ese diezmo al lugar de adoración designado. O sea que Dios te establece un lugar donde tú debes dar tu diezmo. Fíjate, lleva ese diezmo al lugar de adoración designado. Fíjate qué interesante, es que el diezmo es parte de la adoración. ¿Sí? El diezmo es adorar. Diga conmigo, el diezmo es adorar. Y hay un lugar donde darlo. ¿Sí? El lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. ¿Qué dijimos que también es temor a Dios? Honra. Y cómelo allí en su presencia. Lo harás así con el diezmo de tus granos, tu vino nuevo, adelante, tu aceite de oliva y los machos de las primeras crías de tus rebaños. En aquel tiempo no había moneda, pero había provisión, había recursos y manadas. Esta práctica, escucha, esta práctica te enseña ¿qué? A temer siempre al Señor tu Dios. Una persona que es generosa, una persona que es obediente, ejercita el temor al Señor. Amén, amén. Ahora, no es donde sea, porque he escuchado gente que dice: no, pues es que yo le doy, pero a los pobres, yo le doy a esto. Sí, puedes bendecir, pero lo que es de Dios y pertenece a Dios, Dios le ha designado y ha establecido un lugar donde darlo. Y cuando tú obedeces, cuando tú lo haces, ¿qué es lo que sucede? Desarrollas algo en tu corazón que se llama temor a Dios, y es que la honra y la adoración. Cuando tú das, no lo veas como a quién doy, sino o para qué lo doy, sino que cuando tú lo des, sepas, número uno, que lo das a Dios y que lo estás haciendo en honra y en adoración. Amén, amén. Amén, amén. Aún lo que te dije, aún cuando prestamos o damos al pobre, dice: cuando tú das al pobre, ¿a Dios qué? A Dios prestas. ¿Sí? Porque has desarrollado ¿qué? Un espíritu de generosidad. Y el espíritu de generosidad honra y adora al Señor. ¿Cuál es la causa? Cuando tú le das a una persona que va a la calle, y ahorita como que se ha cerrado el corazón de mucha gente, porque dicen: no, pues que si yo le doy, hasta hacen cuentas, ¿no? Gana tanto, como si todos dieran en las esquinas, ¿verdad? Como si todo el mundo diera en las esquinas. Y no es así. Pero se cierra y dice: no, pues ganas más que yo y que no sé qué tanto. ¿Sabe? Dios te dice, el Señor Jesús dice: si alguien te pide, dale. Si alguien te pide, dale. ¿Y sabes qué sucede? Que cuando tú das, a mí me gusta dar. ¿Sabe por qué? Porque la gente dice: muchas gracias, que Dios le bendiga, que Dios le multiplique. Y cada palabra que sale de esa gente es para mí, es algo que honra a Dios y que sube para mi favor, sube para mi familia, sube para la iglesia, sube para bendición de nuestra vida. Amén. Así que cuando ayudamos a otros, bendecimos a otros, somos generosos con otros, hay una serie de oraciones que suben a tu favor. ¿Sí? Por eso dice que el Señor se acuerde de ti en el día de la angustia. Salmo capítulo 20, ¿verdad? Que cuando tú das, cuando tú eres generoso, una persona que teme al Señor sabe que no da al hombre, lo da a Dios. Sí, y por Dios. Y cuando lo haces en una actitud correcta, mi amado, Dios comienza a abrir puertas de bendición sobre tu vida. Cuando viene el tiempo de conflicto, cuando viene el tiempo de la prueba, ahí puedes ver la mano de Dios sobre tu vida. Yo por muchos años sembré muchas cosas, y nunca las vi. Pero cuando vino la prueba fuerte a mi vida, fue cuando comprobé que Dios a su tiempo te da lo que tú has sembrado. Amén, amén.
Dios es tan bueno, mis amados. Así que tú puedes experimentarlo. Que el temor del Señor esté siempre en tu corazón y camina en estos principios para que seas siempre bienaventurado, para que tengas delicia en sus mandamientos y para que tengas una descendencia poderosa. Amén, amén. Bendecidos y prósperos, bendecidos y multiplicados, bendecidos y muchas veces siendo añadidos por la mano de Dios. Amén. Póngase de pie, por favor.